Hola chicos, ¿qué tal están? En esta ocasión vamos a tener nuestra asignatura Sociopsicopatología. Es una continuidad de la materia de psicopatología. Por lo tanto, vamos a ahondar un poquito más en torno a algunas situaciones de índole de salud mental que se relacionan directamente con la sociedad o con desajustes sociales. Antes de iniciar, vamos a ver los criterios de evaluación. En esta ocasión vamos a tener 10% de participaciones, 40% actividades de aprendizaje que me entregarán en tareas, en actividades que les dejé incluso en videos y todo esto me lo entregarían a través del grupo de WhatsApp o bien por medio del correo electrónico. Y el 50% será la evaluación parcial, todas las evaluaciones que vayamos a tener. Como este módulo es pequeño, entonces vamos a tener 2 exámenes y así podemos concluir de manera satisfactoria su asignatura en diciembre. Los temas y subtemas que vamos a trabajar. Bueno, para la unidad 1 tenemos conceptos básicos de la sociopsicopatología. Vamos a hablar primero de crisis, después vamos a hablar sobre control social, desorganización y finalmente salud mental y conductas anormales. Eso nos compete para esta unidad. Posteriormente estaremos con la unidad 2, que es la psicología y salud mental comunitaria. En ella pues vamos a abordar principalmente los centros comunitarios, el apoyo que hay en la salud mental a nivel social, instituciones y bueno, conductas también de algunos individuos que de algún modo afectan la interacción social o tienen un efecto nocivo para la situación social. Entonces hablaremos sobre esos programas de salud mental comunitaria y bueno, dando énfasis a la psicología comunitaria. En la unidad 3 hablaremos de algunas teorías de psicopatología social, sobre conflictos, que es la anarquía social, el poder y liderazgo patológico. Y para una cuarta unidad, la cultura y la personalidad, que esto será un poco más fácil, puesto que ya muchos pues, conocemos, ¿verdad? Desde hace algunos cuatris, qué es la personalidad y cómo se constituye. Por lo tanto, aquí nada más vamos a trasladar los conceptos básicos de personalidad y cultura hacia el entorno social y cómo estos rasgos afectan de manera directa en la salud mental. Veremos personalidades pertinentes, psicopatología del mexicano y neurosis de la familia mexicana, que es lo que nos interesa pues por el contexto en el que estamos. Las reglas de trabajo en clase. Bien, como ustedes saben, bueno, por un tiempecito no estaremos conectándonos de manera virtual en vivo. Sin embargo, voy a contar sus participaciones, comentarios, sugerencias, inquietudes a través del grupo de WhatsApp, mientras sea del tema visto durante esta semana. ¿Ok? Las actividades pues se van a entregar por WhatsApp o al correo. A más tardar se entregan los domingos antes de las 6 de la tarde, si no ya no será validada. No cuento retardos. Entonces, la consigna es que yo les mandaré actividad desde el día lunes para que ustedes puedan entregarla el domingo, ¿ok? Más tardar de la siguiente semana. Y de esa manera no se preocupen de que, por ejemplo, nos toca sábado y necesiten entregarla inmediatamente al otro día. Entonces, daré actividades días lunes para entregar el domingo. Y me lo entregan también a este correo, sino en WhatsApp del grupo, no de manera individual. Cualquier imprevisto en entrega de tareas es necesario avisar con anticipación a la hora y el día estipulado. Entonces, si hay alguna problemática con la entrega de tareas y actividades, va a ser necesario que me avisen por favor con tiempo.
me manden un mensaje, un audio y me expliquen la situación en particular para que pueda yo esperar su actividad. Ahora, esto es de manera, eh, digamos, poco frecuente, ¿sí? O sea, de vez en cuando. Si veo o noto que estos problemas son continuos, se dan de manera frecuente, más de 2 ocasiones durante este cuatri, entonces ya no tomaré en cuenta esas situaciones, ¿ok? Entonces necesito que sean cosas muy, muy, muy realmente importantes para que ustedes no hayan entregado alguna actividad. Y bien, bueno, estas primeras preguntas son evaluación diagnóstica. No estamos ahorita en vivo, sin embargo, les voy a encargar que en su libreta lo anoten y realicen a sus palabras las respuestas de estas preguntas. La primera es, ¿qué entiendes por psicopatología social? La número 2, ¿qué tipo de situaciones o contextos consideras que podrían estar relacionados o involucrados en una psicopatología social? Y 3, me van a escribir un ejemplo con alguna de esas situaciones, ¿no? Las que hayan puesto en la pregunta número 2. Esto le toman captura de pantalla de que hicieron su actividad y me la mandan por favor, ¿ok? Esa sí la voy a esperar, por favor, para que puedan ustedes realizarla durante esta semana y me la entregan, ¿sí? Van a ser 2 actividades. Esta es la primera porque son las preguntas de inicio. Y terminando la clase, pues les doy la siguiente actividad. Vamos a ver qué es esto de la sociopsicopatología. Bueno, se entiende como el estudio de la desorganización o desajuste social, en el cual se examina la significación, la extensión, causas, resultados y tratamiento de los factores que impiden o reducen el ajuste social. Es decir, cuando hablamos de la patología social o sociopsicopatología, estamos hablando principalmente de los aspectos en donde el individuo no puede o no logra ajustarse al medio, que no le resulta fácil la relación, la convivencia, la vinculación con su entorno próximo. Entonces la persona sufre de algunas psicopatologías o algunas situaciones de índole emocional, afectivo, psicológico, incluso biológico, que no le permite tener un acercamiento social de manera saludable. Y por lo general provocan algunas alteraciones en el medio. Aquí podemos encontrar la delincuencia, ¿sí? La criminalidad, lo que en alguna materia lo hablamos, y algunos trastornos mentales también que están asociados al hecho de conductas antisociales, manifestaciones y esto por el estilo, conductas disruptivas o impulsivas que pueden perjudicar no solamente al individuo, sino que pueden perjudicar todo el entorno, toda una sociedad, toda una comunidad. Por eso es que es una psicopatología de la comunidad o de la sociedad. Y pues hoy día sabemos que hay muchísimo de esto, ¿no? Muchas de las cosas que suceden alrededor del mundo están relacionadas directamente con un mal ajuste al medio ambiente o la desadaptación del individuo al ambiente. Y esto genera pues que haya problemáticas sociales muy, muy fuertes, ¿no? Situaciones de violencia es lo principal, ¿no? Las guerras, los conflictos internacionales, estas situaciones en donde políticamente pues no hay acuerdos, ¿no? Cuando hay problemas a nivel social para poder generar una armonía, ¿no? Ponernos de acuerdo, el poder realizar actividades en conjunto que generen beneficios para todos. Cuando no existe esto, podemos empezar a hablar ya de una patología social. Se desorganiza todo, cada quien busca su conveniencia y su manera de obtener intereses personales, y entonces, pues el resultado suele ser que hay mucha
inquietud social, no hay seguridad, ¿no? No hay estabilidad de salud, no hay muchas cosas. Hoy día vivimos una pandemia y esta pandemia habla también de una psicopatología social, pues está provocando muchísimas situaciones a nivel mental en los diferentes continentes, ¿no? Porque hablamos de algo mundial. Entonces, todos están bajo niveles de estrés, depresión, ansiedad, síntomas que tienen que ver con disociaciones, ¿no? Trastornos somáticos, personas que ya de por sí estaban vulnerables porque a lo mejor su condición mental ya tenía predispuesta, ¿no? Esta situación de un detonante, ¿no? Un detonante que llegara a su vida y le removiera esa genética, porque mucho de esto también es genético, y entonces con un estresor ambiental, como una pandemia o como el encierro, o sea, todo este cambio, esta crisis de cambio, em, pues vino a remover en muchas personas situaciones psicopatológicas. Entonces, la actual situación, lo actual vivir, es una muestra de una psicopatología social, en donde muchas personas pues no están, ¿verdad?, en una situación de tranquilidad o bienestar mental. Pero ¿qué factores son los que influyen principalmente en que no haya una salud mental en nuestra situación social o en nuestro contexto social? Ujú. La primera es la pobreza. Sabemos que eh, no es, no es algo totalmente, o sea, ya es algo que ya es verídico, ¿no? Que la pobreza siempre me va a generar una psicopatología. No. Aquí es más que nada un factor de riesgo. Aumenta considerablemente un 60% aproximadamente de que bajo esta condición socioeconómica se tenga predisposición a tener conductas destructivas o antisociales principalmente, como el robo, por ejemplo, ¿no? El asalto, la criminalidad, pues también se asocian muchísimo a, a este factor de la pobreza, mas no es una condición siempre que se aplique en todos los individuos. Hay quienes también tienen mucho dinero y tienen conductas pues psicopatológicas, ¿no?, que afectan directamente a otras personas. Los paros, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas dejan de trabajar, hacen manifestaciones, pues se reduce la producción, también hay efectos en la economía, hay efectos sociales, genera caos, ¿no? Que si el tráfico, que a lo mejor estar, digamos, ¿no? Por ejemplo, una mamá que va a llevar a sus hijos a la escuela y se encuentra con un paro, con una manifestación, entonces tiene que buscar otro camino para poder llegar a tiempo a su trabajo, a la escuela, etcétera. Entonces ya estoy afectando socialmente a otros. Aquí en Chiapas vemos, por ejemplo, cuando hacen los paros aquí, pues los maestros o las personas de comunidad, ¿no? Que sobre todo muchas veces es con violencia y bloquean las carreteras. Todo esto genera un impacto social. Ajá, y estaría dentro de la sociopsicopatología porque se analizarían pues estos factores, ¿no?, que están relacionados con el disturbio o la no preocupación por mi entorno, ¿no?, por los demás, sino solo veo lo mío y lo que a mí me conviene. Y no me doy cuenta que puedo afectar la vida de otras personas. Entonces, estoy bajo una situación también de ansiedad, de estrés, de depresión, de muchas cosas, incluso de algunos trastornos de personalidad que no me permiten pues relacionarme adecuadamente con mi entorno y mucho menos pues ser resiliente para afrontar mis problemas y buscarle solución de otra forma. Entonces los paros también afectan. La vejez también tiene una situación a nivel social, puesto que ya hay mucha, principalmente por la situación médica, la situación de salud mental, las demencias, eh, la economía, porque una persona adulta mayor por lo general ya no es
tan productiva como en la juventud. Entonces ya se jubila o ya no hay trabajo o simplemente en sus tratamientos médicos pues hay mucho más inversión de parte de Secretaría de Salud, invierte más pues en medicamentos, ¿no? En todo los cuidados para el adulto mayor. Entonces es un gasto que se hace a nivel social y es una repercusión, si la vemos en una situación económica, donde pues está yendo mucho del gasto en esa población. Entonces afecta a otras, ¿sí? Otras que se les reduce para poderles dar a los adultos mayores. ¿Okay? La mala salud, una mala salud de manera integral, no solamente la salud mental. Una mala salud física pues conlleva más enfermedades, igual, ¿no? Más gasto para la población, porque pues hay impuestos que pagar. Y dentro de ello, pues bueno, está que mucha gente que no cuida su salud, pues tiene que recurrir a muchos hospitales, centros de atención, urgencias, pues por un paro, por una taquicardia, por ejemplo, las personas con obesidad, algún problema de diabetes, hipertensión, etcétera. Y todo, bueno, a causa también de una mala salud. La idiotez humana está considerado como un factor para propiciar algunas problemáticas de índole social, ¿no? El no acatar ciertas reglas y normas se considera como una idiotez porque las personas se recargan principalmente en su moral o en sus propias situaciones de construcción, ¿no? De su historia de vida, se recargan en ellas para justificar sus actos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he escuchado gente que dice, pues, ¿para qué uso el cubrebocas? ¿No? Ahorita con esta situación, ¿para qué uso el cubrebocas? No me sirve de nada. Yo debo de disfrutar la vida. No sé si me voy a morir mañana. Entonces, pues me dedico a hacer mis cosas, hago esto y no me cubro, no me protejo. Entonces, caigo en una situación de no empatía al no ponerme en el lugar de otras personas que sí se cuidan, ¿no? Entonces, ni siquiera por respeto o empatía me lo pongo y eso se considera una idiotez, no como grosería, como generalmente se usa, sino el idiota es aquel que usa un bastón, así se le define, un bastón, pero en este caso vamos a hablar de un bastón emocional, no un bastón real, sino que yo utilizo ciertas cosas para recargarme en ellas, ¿sí? Apoyarme en ellas y justificar mis acciones. Entonces, cuando yo estoy justificando de una manera así, irracional, que realmente no la estoy razonando, sino estoy llevando más a la impulsividad esa justificación, entonces me considero pues una persona idiota. Y delitos, los delitos, la criminalidad, todo esto, bueno, sabemos, ya habíamos hablado del tema, que pues puede ser un factor totalmente vinculado a la situación de la sociopsicopatología. De hecho, es el más vinculado, porque vemos que hoy hay muchísima violencia, muchísimos desaparecidos, niños golpeados, mujeres, hombres asesinados, asaltos, ¿no? Robos. Aquí en Comitán vemos y escuchamos noticias a cada rato también de violencia, de asaltos y cosas que antes no se veían tanto. El divorcio también genera un estrés, un caos social. La gente está acostumbrada a tener esta, esta situación de la pareja también como si fuera algo pues tan fácil de llevar, ¿no? Muchas veces no llevan terapia, no llevan un acompañamiento y entonces sus divorcios generan también problemáticas sociales porque tenemos niños, a veces por lo general hay niños o hubo niños en el matrimonio y pues esta situación legal, ¿no? De repartición de bienes, toda la afección que viene en la familia por el hecho de la separación, ¿no? El problema es hasta académico que puede generarle a un niño después de una crisis como esta. La prostitución es un problema también de índole social, un fenómeno social que definitivamente puede generar también una sociopsicopatología,
¿sí? El momento en el que la persona pues está trabajando de esta manera y hay incluso violencia dentro de esos trabajos. A veces las mujeres son muy explotadas. También puede haber consecuencias en la salud por alguna infección de transmisión sexual, abortos, etcétera. Las tensiones familiares, entre otros, ¿sí? Cuando la familia está en discusión, cuando la familia no se pone de acuerdo, tiene problemas también para relacionarse de manera efectiva y afectivamente, pues hay mucha angustia, mucho estrés. Y hoy día, con todo esto del encierro, pues mucha gente ha tenido que convivir más tiempo, ¿no?, con su familia y los problemas se han incrementado, porque a lo mejor al trabajar, pues cada quien por su lado, a lo mejor se veían solo por un rato en la tarde o en la noche, pero ahora pues con esta situación muchos están trabajando desde casa. Entonces, la convivencia cada vez es más pesada y sabemos que la sociedad también es la familia, ¿no? Parte de la sociedad es la familia. Entonces, es una mini sociedad. Y entre ellas, cuando hay estas tensiones, cuando hay desacuerdos, desajustes, eh, conductas destructivas entre los miembros, definitivamente hablamos también de una sociopsicopatología. Y bueno, algunos de estos desajustes constituyen estados de trastornos, desarreglo personal o de grupo. Desde un punto de vista general, podemos llamar patológico a los grupos que se dedican a actividades nocivas a la sociedad. Algunos son secretos, pero otros funcionan bajo un sistema legal que admite su existencia como un mal social necesario. Por ejemplo, la trata de blancas, la prostitución, la pornografía, los juegos de azar, las apuestas, casinos, todas estas, sí, por ejemplo, también incluso hasta las corridas de toros que todavía existen. Algunos países, lugares todavía aceptan este tipo de conductas y las normalizan y las legalizan, siendo que pueden ser un detonador para problemáticas sociales serias. Pero bueno, no se les ha tomado como tal. Y bajo el agua se siguen legalizando, ¿sí? Se siguen permitiendo. Todo esto que vemos aquí escrito, pues mucha gente lo hace, lo ve, lo comparte, incluso lo participa en ello y estamos reforzando esta idea de normalizar conductas que pueden convertirse en un problema social grave y que muchas veces se han convertido en ello, pero bueno, no se les ha puesto la atención necesaria porque se ve como un mal necesario. ¿Sí? Entonces tengo que dar esto porque, por ejemplo, trata de blancas, prostitución y pornografía deja muchísimo dinero, ¿no? Entonces muchos empresarios, mucha gente lo consume, mucha gente de millonarios consume, compra y utiliza esto para incluso tener más poder. Por ejemplo, vemos la pornografía infantil, es un problema social muy grave y sin embargo, mucha gente consume los productos, mucha gente busca los videos de niños y de niñas manteniendo relaciones erótico-coitales, ¿sí? Y no solamente en el mismo país, muchas veces graban a los niños en otro país y esos videos los venden a estadounidenses, a europeos, la gente que lo pague, ¿no? Les venden esos videos. Recientemente escuché la historia de una mamá, me parece que de Colombia, que a sus dos hijas pues abusaba de ellas sexualmente y esos videos los mandaba a una persona en Estados Unidos. Entonces él le pagaba en dólares, le transfería en dólares y ella pues llevaba mandándole ya cerca de 500 videos de sus propias hijas, ¿sí? Pues ella abusándolas porque de algún modo las obligaba, ¿no?, a utilizar juguetes sexuales y cosas por el estilo. Estamos hablando de una chica de, creo que de 16 años y la otra de 13 años, algo así. Entonces estamos hablando pues que todavía
estaban en adolescencia. Y ella utilizaba pues, esos videos para obtener dinero. Y bueno, fue descubierta porque pues fueron a hacer un cateo a casa de esta persona, de Estados Unidos, el hombre, y vieron de dónde provenían esos videos. Y entonces ahí fue que llegaron a esta mujer. Y bueno, ese es un caso que ahora conocemos, pero ¿cuántos no habrá con situaciones así? O sea, es una sociedad realmente muy trastornada en esa situación, ¿no? Hay mucha psicopatología social, muchísima. Y lo peor de todo es que les digo, muchos de esos contenidos trabajan con sistemas legales que aunque aparentemente los están erradicando y aparentemente están en contra, pues hasta los mismos políticos consumen pornografía infantil. ¿Sí? La misma gente que se supone que está para defender, consume estos productos. Entonces, pues en realidad no hay una protección, solo hay una pantalla de protección. Y hay muchísima gente sufriendo situaciones de injusticia, situaciones precarias, donde pues no se está interviniendo de manera pues adecuada. Y es bien sabido que la causa más tangible de los desajustes sociales pues está muy relacionado con la pobreza, que bueno, siempre es relativa, ¿no? Hay niveles de pobreza, pero que puede convertirse en miseria, ya que el bajo nivel de vida está bajo la sombra del estilo de vida que establece toda una comunidad. Quiere decir que nosotros vemos, por ejemplo, en las redes sociales, en muchos lugares, en muchos sitios, alrededor de nosotros, medios de comunicación, vemos que hay un estilo de vida muy marcado, que son los estereotipos, ¿no? Que te debes de poner, cómo debes de lucir, cómo te debes de ver, que si zapatos, que si esto, que si el otro. Y todo esto, al final, lleva a las personas a tener una idea de que el no poseer todos estos recursos materiales o elementos materiales, físicos, etcétera, económicos, eh, el no tenerlos me hace sentir que no pertenezco o que me hace falta algo. Entonces empiezo a generar la idea de que debería yo tener esa vida, debería yo tener esto, aquello, y me empiezo a frustrar. Entonces, a mayor expectativa, pues mayor va a ser la frustración. Y cuando la sociedad muestra una imagen que no es realista, que una vida eh, que muchas veces muestran y que muchos otros quisieran tener, pues se enferman, se patologiza la situación, ¿no? Hay gente que se la pasa, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y todo porque quiere viajar, quiere hacer lo que otras personas también han visto que hacen, pero le viene la frustración cuando se da cuenta que no es posible, que no puede, o que no le alcanza, o que tiene que trabajar muchísimos años, y viene una frustración, ¿sí? Mucha gente que tiene problemas de autoestima, problemas de depresión, pues tiene que ver con esa comparación, como alguna vez lo vimos, la comparación social suele ser un elemento muy grande para que haya pues una distorsión de mi realidad, y vivir comparándome pues no me permite también vivir mi realidad, lo que soy, lo que tengo, lo que no tengo, pues también aceptarlo. Y se vale ahorrar, se vale trabajar para ello, pero no se vale que te frustres y también entres en ansiedad porque no lo consigues de manera inmediata, ¿no? Y hay cosas pues también que tal vez no las consigas rápido. Necesiten mucha inversión de tiempo, mucho esfuerzo para que lo puedas lograr. Y bien, vamos a hablar de qué es una crisis, ¿sí? Aquí nos vamos a quedar en este primer video. Y en la semana les voy a mandar el siguiente para el próximo sábado lo puedan ustedes ver. Y vamos a hablar sobre las crisis, qué son las crisis y en qué consiste. Bien, la crisis es un cambio considerable y súbito, favorable o adverso, momento culminante o decisivo de un proceso. Lo crítico es una característica que tiene que ver con el cambio, con lo decisivo, tiene que ver con progreso, movimiento, con regresión, integración, y también genera un desequilibrio. Uh-huh. O sea, vengo y voy. Cuando hablo de una crisis, hablo de un cambio,
¿sí? Un cambio que puede ser tanto para bien como para mal, dependiendo la perspectiva y las expectativas que tenga yo sobre la situación. Entonces, es como yo lo voy a interpretar, pero las crisis no son solo malas o son o siempre generan un problema. Una crisis también puede ser positiva, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, a lo mejor tengo un trabajo que me pagan bien, pero ¿qué crees? Me acaban de hablar de otro trabajo donde me van a ascender, voy a tener un mejor puesto y voy a ganar mucho más y el horario es más flexible, pero estoy aquí como en esa duda de dejar mi trabajo actual, donde llevo años, ¿no? Un ejemplo, y me tengo que ir a otro donde pues no conozco cómo está el ambiente, pero me van a pagar mejor. Esa es una crisis favorable, o sea, estoy a lo mejor siempre quise ese trabajo, entonces estoy en una etapa en donde tengo que tomar una decisión importante y entre ellas pues es eso, ¿sí? De decidir si dejo o no el trabajo actual, si a lo mejor me tengo que cambiar de casa para poder estar más cerca, o sea, todo. Se hace un movimiento de la vida, del pensamiento, incluso hasta de los sentimientos, todo se mueve. Y eso es una crisis, ¿sí? Todo el tiempo vivimos crisis. Desde el momento en que tenemos que tomar decisiones, estamos bajo una tensión psicológica porque hay varias opciones. Entonces tenemos que elegir. Cuando digo yo, bueno, quiero comer eh, una manzana o me quiero comer un plátano, un guineo, pues estoy en una crisis que no meramente es existencial, pero sí estoy en una duda de qué es lo que voy a comer, a lo mejor no puedo comer ambos y entonces estoy en eso, ¿no? O me compro un helado, a lo mejor no me alcanza, traigo en mi cambio, no sé, 20 pesos, o me compro una paleta helada, o me compro una leche, ¿sí? Y ese momento decisivo es el que me va a generar una crisis, ¿ok? Que puede ser, les digo, favorable o adversa. Una favorable que pues no me trae problema, que es un cambio positivo desde mi perspectiva, o bien una crisis adversa en donde sí hay, ¿no? Un cambio que me puede generar pues problemas, ¿no? Como el desempleo, como la muerte, como una enfermedad, cosas que son cambios, pero que pues suelen lastimar muchísimo la personalidad, bueno, ideologías, el estilo de vida, bueno, mueve muchas cosas, ¿no? Tu rutina, y entonces eso se convierte en adverso. Sin embargo, de todas las crisis podemos sacar también aspectos positivos. Vamos a dejar entonces el día de hoy hasta acá en lo que significa crisis y en qué consiste. Y en el grupo de WhatsApp les mandaré la actividad para realizar con esta primera parte, que es la introducción a la materia de sociopsicopatología. Cualquier duda, comentario, estaré al pendiente dentro de su grupo de WhatsApp. Que tengan muy bonito fin de semana.